Hoy, bueno, ya pasó junio, a Belgrano en su mes, y bueno, nos quedó julio, pero hoy ya se va, así que hoy pusimos en la presentación a Julio, que lo despedimos. Después ya veremos con qué arrancamos en agosto. Bueno, lo que empezamos a ver la semana pasada, perdón, el martes, bueno, vamos a hacer un breve repaso. Empezamos con el tema de cadena de caracteres, ¿viste? Vimos que eran en particular, lo podemos definir como si fuera un arreglo de caracteres. De hecho, lo es, solo que como tienen características muy especiales, hay funciones o hay bibliotecas para trabajar con este tipo de arreglos de una forma diferente a la que trabajan los arreglos numéricos, ya sea enteros o reales. Porque bueno, se supone que son los datos que nosotros guardamos en un arreglo, si bien están relacionados a un determinado conjunto, no necesariamente están enlazados su significado con el anterior, por ejemplo. En cambio, en una cadena donde yo por ahí lo más habitual es que guarde palabras, sí, el contenido de una se enlaza inequívocamente con el del siguiente, bueno, porque van a tener significados dentro de un contexto, cuando yo vea todo el conjunto y no cuando lo evalúe uno por uno. Entonces, bueno, los elementos de tipo carácter también se pueden agrupar para formar arreglos, se denominan cadenas de caracteres o simplemente cadenas, o string, como es su denominación en inglés. Bueno, a diferencia de los arreglos unidimensionales, se utiliza un espacio adicional de memoria como último elemento del arreglo para guardar un carácter especial que se conoce como fin de cadena, o cadena de cierre, o carácter null. Ese carácter es el que le va a servir a todas las funciones que trabajan con cadenas para saber dónde termina la cadena, hasta dónde considerar el dato como válido. Los casilleros o las celdas que sigan a continuación de esa celda, de fin, ese carácter de fin de cadena, no van a ser consideradas dentro de la operación, ya sea que hagamos una comparación, una asignación, o cualquier otra operación, por ejemplo, determinar el largo, etc. O concatenar. Ese carácter especial, bueno, no tiene representación gráfica, porque bueno, no está asociado a un carácter que nosotros podamos ver, sino que está más bien, tiene una secuencia de ceros y unos, pero no está asociado a un carácter gráfico como la letra A o la arroba, etc. Pero bueno, y nuevamente, si bien se denomina barra cero, son dos caracteres, tal como nosotros lo vemos, no quiere decir que sean dos caracteres en realidad, es uno solo. La barra sirve como carácter de escape para saber que el carácter, que sigue, 0 o 0, no es imprimible. Bueno, las dos cadenas mencionadas, esto lo habíamos visto nosotros con un ejemplo, habíamos visto Informática División número 190 y 1984. 1984 es una cadena que son 4 caracteres. Fíjense que si bien es un número, aquí está almacenado como carácter, por eso aparecen las comillas simples en cada uno de los caracteres. Y en la cadena, yo tengo que tener en cuenta que tengo que contemplar 5 celdas, porque tengo que almacenar el carácter de fin de cadena. Bueno, habíamos visto cómo los declarábamos. La sintaxis de declaración es igual que la de un arreglo de números, de numéricos, de entero o real, solo que a la dimensión le llamamos rango en este caso. Bueno, les iba a decir que me vayan avisando si hay alguien que pueda entrar, pero aparentemente me está avisando con un sonido, así que por ahí probablemente me dé cuenta. Si hay alguien que quiere entrar y ustedes saben, se enteran, avísenme. Bueno, supongamos, tener las variables. Aquí vemos algunos ejemplos de cómo se definían estos cadenas de caracteres. Y a continuación algunas operaciones que realizamos con las cadenas. La lectura, una diferencia importante, que es cuando yo hago la lectura de una cadena, no voy a poner el índice, porque yo cuando pongo, en este caso, el nombre, y estamos basándonos en los ejemplos en esta declaración, definimos como tipo carácter un arreglo de una cadena de 10 elementos de nombre, otra de 20 de apellido y otra de 32 de apenombre. Los siguientes ejemplos, vamos a usar esas cadenas. La cadena apellido, no tengo que poner un índice porque no lo voy a leer carácter por carácter. Al pasarle, yo
como parámetro, como argumento, a la función leer la cadena de caracteres de apellido, lo que va a suceder es que la función, leer, va a recibir la dirección de memoria del primer elemento de la cadena de apellido y los caracteres que vayan ingresando por teclado los va a ir guardando en esa cadena uno por uno. Cada uno en una celda siguiente. Pero bueno, por eso al pasarle apellido, no le tengo que poner los índices y tampoco le tengo que poner el ampersand en la lectura. Cuando yo hago el scanf, recuerdan que las variables simples, yo le ponía el ampersand para pasarle la dirección de memoria. Bueno, en el caso de las cadenas de caracteres, poner el nombre solo ya te pasa la dirección de memoria, no pasa la cadena entera. Pasa la dirección de memoria del primer elemento de esa cadena. A ver. Sí, podemos continuar. Bueno, con respecto a la script. Bueno, entonces, siguiendo con el resumen que veníamos haciendo, entonces habíamos visto una serie de funciones y cómo trabajaban esas funciones con las cadenas. Habíamos visto que al leer solamente le paso el nombre de la cadena, no tengo que pasarle índices, ni ampersand, ni nada. Con el escribir sucede lo mismo, sirve para escribir el contenido de la cadena en la pantalla. Recuerden que el carácter o el especificador de formato en C era %S. Y tenemos otras funciones especiales para trabajar con cadenas, como por ejemplo longitud o strlen en C, que le paso como argumento en la cadena de la cual quiero usar la longitud, que me devuelve la longitud de la cadena almacenada dentro de esa cadena de caracteres o de ese arreglo de carácter. Contando hasta el 0, hasta el /0 sin incluirlo, hasta el carácter de fin de cadena sin incluirlo. O sea que 1984, esa cadena que teníamos guardado de 4 caracteres, si bien necesitamos 5 celdas para guardarlo, en realidad, cuando le aplique o quiere saber la longitud, me va a decir 4. Aunque esté guardado en una cadena de 20 o de 30 o de 10. Me devuelve la longitud de la cadena, no el tamaño. Copiar o strcopy es lo que vamos a usar para la asignación. En este caso, pasándole los argumentos a penom y nombre, lo que hace es copiar el contenido de la cadena nombre dentro de la cadena a penom. O sea, funciona como si fuera la asignación. Concatenar o strcat lo que hace es unir dos cadenas entre sí. Siempre la vamos a utilizar entre solamente con dos solamente argumentos o dos cadenas. Si tenemos que concatenar más de dos cadenas, vamos a tener que ir haciéndolo por partes. Primero concatenamos las dos primeras y luego concatenamos la resultante con la tercera cadena. Algo parecido a lo que hacíamos con las acumulaciones o los contadores, ¿no? Tenemos la función comparar o string compare, que lo que hace es comparar dos cadenas entre sí para ver si son iguales, si tienen el mismo contenido. Lo que hace es ordenarlas alfabéticamente y me devuelve 0 si las cadenas son iguales o un número negativo si la primera cadena es mayor, perdón, si la primera cadena es menor, o positivo si la primera cadena es mayor. En general, como lo vamos a usar para comparar, nos va a interesar siempre cuando el valor sea 0, para saber si una cadena es igual a la otra. Rango, la función rango o sizeof, que lo que hace es devolverme el tamaño de la cadena. Mejor dicho, el tamaño o el rango de la cadena. Con eso nosotros vamos a saber cuántos elementos tiene o tenemos la posibilidad de almacenar allí. No la longitud, sino la cantidad de celdas que tenemos dentro de esa cadena, para guardar como máximo. Bueno, vimos arreglos bidimensionales de caracteres, que es cuando yo quiero guardar más información o mucha información relacionada, que son todos del tipo cadena. Por ejemplo, si quiero guardar todos los días de la semana, o los meses del año, o una lista con apellidos y nombres. Nosotros habíamos visto un ejemplo de clientes de banco, por ahí podríamos poner todos los apellidos de clientes de banco, Y hemos visto un ejemplo de cómo almacenar, en este caso, los días de la semana. Que habíamos dicho que íbamos a hacer un repetir para con f de 1 a 7, porque definimos que nuestra cadena
nuestro arreglo bidimensional, que lo tenemos declarado aquí, va a ser de 7 por 10. Esto implica que va a tener 7 filas, que son las 7 cadenas diferentes. Y esas 7 filas contienen una cadena de 10 elementos. Así es como lo debemos pensar. 7 filas o 7 elementos de arreglos de cadena de caracteres de 10 elementos. Para leer esto, nosotros lo que vamos a pasarle a la función leer es el nombre del arreglo y la fila que queremos leer. Solamente fíjense que nosotros declaramos que esto tiene 2 dimensiones, 7 y 10, hemos el rango, pero le vamos a pasar solamente la fila, porque eso, como va a ser una cadena, lo que va a hacer es pasarle la dirección de memoria del primer elemento y la función leer va a guardar el carácter, digamos aquí, o los caracteres, digamos aquí. Bueno, vimos también, o hablamos de arreglos apareados, que habíamos dicho que en realidad son agrupaciones lógicas y no hay algún sentido programático o alguna acción programática para realizar, digamos, con ello. No es una estructura de datos organizada por el lenguaje, digamos, sino que la armamos con la lógica que nosotros como programadores vamos a hacer o vamos a añadir en nuestro algoritmo. Esto es cuando utilizamos información o tenemos información relacionada entre sí. Por ejemplo, tenemos los datos de los clientes de un banco. Habíamos dicho que íbamos a guardar el nombre, número de cuenta y saldo, que son todas cosas que tienen características distintas. Nombre es una cadena de caracteres, número de cuenta, habíamos dicho que era un entero, y el saldo es un real. Entonces no podemos definir un arreglo bidimensional para guardar, ello. Tenemos que realizar 3 arreglos distintos. Uno para guardar todos los nombres, otro para guardar los números de cuenta y otro para guardar los saldos de las mismas, porque los arreglos eran homogéneos y en este caso tenemos 3 tipos de datos diferentes. Entonces, bueno, como habíamos dicho, vamos a generar 3 arreglos diferentes, uno para los clientes, otro para las cuentas y otro para los saldos. Y vamos a tener en cuenta que lo que los une es el índice. El índice de cada elemento me indica que el cliente que está en la posición 2, en el arreglo clientes, es el nombre del titular de la cuenta que está en la posición 2 en el arreglo cuentas. Y el saldo de esa cuenta es el número que está almacenado en la posición 2 del arreglo saldos. Pero esto de la posición 2 es un dato que nosotros lo tenemos que manejar como programadores cuando generemos esos arreglos, cuando los guardemos y luego también cuando los leamos. Tenemos que saber que siempre demos este mismo índice el que nos va a relacionar a los 3 arreglos. Ese es el concepto de arreglo, apareado. Y cuando nosotros hagamos alguna búsqueda, generalmente vamos a buscar por alguno de los campos, por alguno de los arreglos, mejor dicho, o por cuentas, o por clientes, o por saldo, pero cuando yo encuentre la posición que busco, la que me interesa, sé que el dato relacionado o apareado está en la misma posición en los otros 2 arreglos. Pero bueno, todo eso lo vamos a manejar programáticamente. Vimos que para este mismo problema de que teníamos datos que son heterogéneos entre sí, nosotros podríamos llegar a relacionar todos estos datos entre sí mediante una estructura de datos nueva que llamábamos registro. Y ese registro, que es una estructura de datos heterogénea, nos permite solucionar este problema de una forma un poco más compacta. Un registro, dijimos que es una colección finita, heterogénea y ordenada de elementos. Y es un conjunto de una o más variables, posiblemente de tipos diferentes. Pueden ser o no de tipo diferente, pero están todas agrupadas bajo un mismo nombre. Cada uno de los elementos que van a componer este registro se denomina campo, y esos campos van a tener un tipo, porque van a ser variables ya previamente definidas o simples. Es decir, estos campos pueden ser variables simples o estructuradas. Querer decir que son estructuradas quiere decir que pueden ser otros registros. Vamos a ver el ejemplo, por ejemplo, con nuestro ejercicio anterior. La sintaxis que hemos visto o que vamos a manejar va a ser la palabra clave registro,
el nombre del registro y luego los campos, tipo y nombre, hasta el fin del registro. Para nuestro caso, vamos a definir con la palabra clave del registro, el nombre le vamos a dar cliente banco. Este nombre tiene que cumplir todas las propiedades, o con todas las propiedades de un identificador de variable. No puede tener espacios en blanco, no puede tener caracteres especiales, tiene que comenzar con una letra y no con un número. Y dentro tiene tres campos. Uno de tipo carácter, que va a ser una cadena para guardar el nombre. Otro de tipo entero, que va a ser la cuenta, de nombre de cuenta. Y un real, que va a ser el salto. Ahora bien, esto ya habíamos dicho que, y bueno, nuevamente les he dicho que esta es una pregunta típica de teoría, ¿cuánto ocupa eso en memoria? Porque si sabemos, un entero ocupa 2 bytes, un carácter ocupa 1, un real ocupa 4. Y un tipo registro, ¿cuánto ocupa? Y bueno, tenemos que empezar a contar cuánto ocupa cada uno de los campos y sumarlo. Por eso vemos acá en este caso, hace la suma 30 de la cadena, 2 porque cuenta es un entero, y más 4 porque real ocupa 4 caracteres, es el salto. Bueno, ahora bien, para usar un registro en un algoritmo tengo que definir un tipo de dato. Y ese tipo de dato, porque lo tenemos que hacer porque nuestro programa o el compilador no conoce el tipo de dato cliente banco. Conoce entero, real, carácter, pero cliente banco no. Entonces tenemos que decirle de alguna forma que va a haber una estructura de datos que se llama cliente banco y que tiene esa estructura. Y de esa forma va a poder reservar memoria para nuestra variable. Luego vamos a crear una variable. Entonces, lo primero que hacemos en nuestros ejemplos es utilizar la siguiente sintaxis. Le agregamos a lo que ya vimos antes la palabra clave tipo adelante para crear nuestro campo, en nuestro tipo de dato. En nuestro ejemplo, eso va ubicado antes de la sección de declaración de variables. Viene la palabra clave algoritmo, el nombre del algoritmo, e inmediatamente después ponemos las declaraciones de tipo, los tipos definidos por el usuario o por el programador. En este caso, la palabra clave tipo, luego registro, para decirle que estamos definiendo un registro, cliente banco, el nombre, igual, y luego la lista de campos. Y luego fin tipo para indicar que esta ha terminado la declaración de este tipo registro. Entonces ahora tenemos un nuevo tipo de dato que se llama cliente banco. Así como tenemos real, tenemos entero, tenemos carácter, también tenemos cliente banco y podemos definir variables que sean de tipo cliente banco. Eso es lo que hacemos aquí. Definimos la variable cli, de nombre cli, que es de tipo cliente banco. Luego vamos a ver cómo la usamos. Bueno, vemos otro ejemplo, cómo declaramos, por ejemplo, vemos un tipo de dato fecha, para poder utilizarlo dentro de la estructura anterior. En este caso, entonces, fecha se compone de día, mes y año, son tres campos que son de tipo entero. Entonces, eso se lo vamos a agregar a nuestro tipo. Para hacer eso, fíjense que ahora tenemos que declarar dos tipos de datos. Primero, declaramos el tipo registro fecha, que es de tipo entero y tiene tres campos, día, mes y año. Noten que si yo tengo tres campos del mismo tipo, no necesito hacerlo en líneas separadas, lo puedo hacer en la misma. Una vez que definí el registro fecha, puedo definir después en otro tipo de registro un campo, en este caso F apertura, que es de ese mismo tipo. Pero previamente tiene que estar definido fecha. Acá definimos fecha y acá creamos un campo que es de tipo fecha. Cuando creemos luego la variable cli, que va a ser de tipo cliente banco, vamos a tener disponible entonces todos estos campos. Fíjense que acá hay un ejemplo de la lectura, porque bueno, ahora tenemos un campo que en realidad es compuesto. ¿Cómo lo utilizamos? Bueno, lo vamos a utilizar de la siguiente manera. El nombre de la variable, punto, el nombre de campo, que es F apertura, pero F apertura es a su vez un tipo de dato compuesto y tiene tres campos, día, mes y año. Entonces,
Para referenciar a cada uno de los campos, vamos con el nombre de la variable, cli, punto, el nombre del campo, f-apertura, punto, el nombre del campo dentro de ese campo, día. cli.faperturas.mes, cli.fapertura.año. Gráficamente lo podemos representar de esta manera. Una variable de tipo cliente banco va a tener un nombre, va a tener un espacio de memoria para la cuenta, va a tener un campo que se llama fecha de apertura, que está compuesta de otros 3 campos que son variables enteras. Y va a tener un campo que se va a llamar saldo de tipo red. Bueno, hasta aquí vemos con los ejemplos de lo que vimos el martes pasado. ¿Quedó más o menos claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de que continuemos con el siguiente tema? Voy a tomar eso como que está todo bien por ahora. Y bueno, vamos a continuar. Bueno, ahora sí, entonces arrancamos con los temas de hoy. Ya que tenemos más o menos en claro el tema de los registros, nosotros vimos recién en nuestro ejemplo que teníamos nuestro tipo de dato cliente banco para guardar los datos de un cliente de banco. Pero en el banco, si va a tener éxito, va a tener que tener muchos clientes, así que tenemos que ver cómo los vamos a guardar. Y bueno, tendríamos que considerar la alternativa de guardar o de generar un arreglo de ese tipo de datos. Así como tenemos arreglos de enteros, de reales y tenemos arreglos de caracteres, también vamos a tener arreglos de registros. Y vamos a ver cómo los vamos a utilizar entonces, ¿no? Entonces, bueno, a veces nos interesa trabajar con planillas que contienen listados con datos heterogéneos de personas de alguna u otra entidad. Para estos casos, desde el punto de vista de la algoritmia y la programación, es adecuado procesarlos como un conjunto de registros o arreglo de registros. Ejemplos de aplicación de arreglos de registros son los datos del equipo de fútbol para generar la tabla de posiciones, los datos de los autos de una concesionaria, donde vamos a tener información de distinto tipo, heterogénea, los datos de socios de un club, los datos de libros de una biblioteca, los datos de tarjetas de crédito, los datos de los clientes de un banco, los datos de los alumnos de una comisión, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, para declarar los arreglos de registros, previamente se debe definir un tipo de datos registro, con una estructura que resulte conveniente al contexto del problema. Y luego se declaran los arreglos necesarios de ese tipo. O sea, tal como vimos con el caso de las variables de tipo registro, primero declaramos el tipo de datos, antes de la declaración de variables incluso, para poder utilizarla después. Luego, sí, podemos declarar variables o podemos declarar arreglos de ese tipo, de registro. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Se dispone del legajo, nombre y 5 notas de exámenes de 80 estudiantes. O sea, nos estamos ubicando, ahora en un ejemplo de los datos de una comisión, ¿no? De informática 1, por ejemplo, nos puede ser. Entonces, tenemos, por un lado, el legajo, por el otro lado, el nombre del alumno, y luego las 5 notas de uno o más exámenes de 80 estudiantes. Sabemos que son 80 alumnos. Si yo lo manejara, con una planilla de cálculo, esa planilla de cálculo tendría más o menos este aspecto. Voy a tener que almacenar en una columna el legajo, en otra almaceno los legajos, y luego tengo 5 columnas para las 5 notas. Luego sí vienen todos los datos, ¿no? De los 80 alumnos. Adicionalmente, agregamos un índice para saber o para asignarle un número a cada uno dentro de esta comisión para poder manejarlo más prácticamente o más cómodamente que con el legajo, ¿no? Esto es imagínenselo como una planilla de cálculo. Ahora bien, esto lo podemos pasar a una estructura de datos que nosotros manejemos dentro de memoria. En particular, fíjense que legajo
Es un tipo de dato alfanumérico. Va a ser un dato, van a ser datos de tipo carácter, va a ser una cadena. Nombre también van a ser cadenas. Y las notas son datos de tipo real. Así que si yo quisiera guardar todo esto en memoria, no tengo la posibilidad de guardarlo en un arreglo de 2 dimensiones, porque son datos de distintos tipos, son heterogéneos. Entonces, no pueden formar parte de un solo arreglo. ¿Qué alternativas tengo? Bueno, declaro un arreglo para el legajo, otro arreglo para el nombre, y después puedo así, todo esto que es homogéneo, podría crear un arreglo de 80 filas por 5 columnas para almacenar, digamos, todas las notas y los manejamos como arreglos apareados. Eso es un enfoque que podría usarse, digamos, tranquilamente. Otro enfoque sería crear un registro que me permita almacenar todo esto dentro de una sola variable de tipo registro y luego crear un arreglo de este tipo que yo he creado. El encabezado de nuestra planilla de cálculo me van a dar los campos de registro que yo necesito. Y si yo quiero después acceder a alguno de estos elementos en particular, cuando yo haya creado nuestro arreglo de caracteres, el índice me va a dar o me va a decir dónde tengo que ir guardándolo. ¿Cómo quedaría definido, digamos, esto? Debemos saber cómo lo declararíamos. Bueno, nuestro tipo de registro va a ser, o podemos llamarle, digamos, persona, podríamos llamarle alumno, quizás sería, digamos, el nombre más indicado. Va a constar de una cadena de 8 elementos que se va a llamar legajo, una cadena de 30 elementos que se va a llamar nombre, y un arreglo de 5 elementos de tipo real. Entonces, todo esto que hemos imaginado como arreglos diferentes, lo meto todo dentro de un tipo de registro. Luego tengo que crear las variables o el arreglo en sí mismo. Una variable, si voy a utilizar, manejarlos, digamos, de a uno, pero si quiero guardar todos los datos de la comisión en memoria, tengo que crear un arreglo. Para eso, entonces, declaramos un arreglo que se va a llamar estudiantes, que va a tener 80 filas y que va a ser de tipo persona, el registro que definimos aquí arriba. Entonces esto me va a reservar en memoria la cantidad de memoria suficiente para poder guardar todo esto. 80 elementos de este tipo. ¿Sí? En este caso, se van a reservar 58 bytes por cada uno, ¿no? 58 que son la cantidad de bytes que me ocupa registro tipo persona, ¿no? Eso ya empieza a tener un tamaño interesante. Bueno, a ver cómo nos manejamos o cómo vamos a utilizar este arreglo, cómo accedemos a cada uno de estos elementos. Bueno, acá donde puede empezar a confundirnos o podemos empezar a confundirnos un poco, porque para poder acceder a un elemento, en particular, por ejemplo, si quisiera acceder, a este legajo, ya son varias las cosas que tengo que conocer. Por un lado, el nombre del campo, legajo. Saber que estoy dentro del arreglo de registros. Así que necesito conocer el nombre del arreglo. Y además tengo que saber en qué posición lo tengo que buscar. ¿Cuál es? Necesito saber el índice. Son varias cositas que hay que especificar. Por eso vemos dónde se empieza a embrollar. ¿Y dónde voy poniendo cada cosa? Bueno, veamos. El acceso a los campos que integran un arreglo de registros se realiza a través del operador punto. Entonces va a ir nombre de arreglo, entre paréntesis el índice dentro del arreglo. Por ejemplo, en este caso quiero acceder al elemento 5, punto el nombre de campo. Así que esta parte, lo primero que va entre corchetes, me indica en qué fila me paro. Y luego del punto, me va a indicar cuál es el nombre del campo al cual quiero acceder. En este caso, por ejemplo, suponiendo que el arreglo se llama estudiantes, que es como lo hemos definido en el punto anterior, para acceder al nombre Sil Ariel, se debe escribir, en este caso quiere acceder a esto, ¿no? Al nombre, no al legajo. Estudiante 5, punto nombre. Estudiante 5 me va a ubicar en la fila 5 del arreglo de registros. Y al poner aquí punto nombre, me va a traer el campo
denominado nombre, que es donde está, que es la cadena de caracteres que tenemos reservademos para guardar los nombres. Bueno, a su vez, si el campo que se quiere acceder fuese un arreglo, porque bueno, en este caso las notas, por ejemplo, eran un arreglo, se debe agregar su propio índice. Entonces, para acceder a alguna de las notas, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para acceder a la primera nota de Silva Ariel, se debe escribir estudiante 5 para ubicarme en la quinta fila del arreglo de registros, punto, el nombre de campo, que es notas, que hemos dicho que es uno solo, que es de tipo arreglo, y 1 para acceder a la nota 1. En este caso sacó un 4. No, medio flojito Silva. Va a tener que repuntar. Bueno, entonces acá en este caso tenemos dos índices, porque bueno, recuerden que nosotros habíamos declarado este arreglo, este campo notas, lo declaramos como un arreglo de 5 elementos, para no declarar notas 1, notas 2, notas 3, notas 5, 5 campos de notas, ¿no? Es todo un indicador de que no es un arreglo. Entonces, para acceder, tenemos que escribir el nombre del arreglo, el índice dentro del arreglo, punto, el nombre del campo arreglo y el índice dentro de ese arreglo. ¿Sí? Bueno, aquí vemos un ejemplo de algoritmo en el cual nosotros vamos a trabajar con este nuevo, estructura. En este caso, el algoritmo se llama planilla docente. Definimos primero el tipo registro persona con una cadena de 8 elementos de tipo carácter, una cadena de 30 elementos de tipo carácter también, una cadena de 30 elementos, y un arreglo notas de 5 elementos. Todo esto es la definición del tipo, no es la definición del arreglo. Luego, esto solo no alcanza para poder utilizarlo, ¿no? Acá le dijimos, ojo que existe un tipo de dato que es de este tipo. Ahora, tenemos que definir las variables que vamos a utilizar. En este caso, de tipo persona, que es lo que declaramos acá, vamos a declarar un arreglo que se va a llamar estudiantes de 80 elementos. Declaramos además variables de tipo entero i para un para, n, otro para otro para, número de estudiantes y parcial, para el ingreso, ¿no? Bueno, lo que hacemos en este caso es dividir el ingreso de datos en 12. Por un lado, ingresamos el legajo y el nombre, y luego vamos ingresando las notas de cada alumno. Así que hacemos un repetir para de 1 a 80, donde le pedimos al usuario que ingrese el legajo y nombre de los estudiantes, y lo vamos a leer dentro del arreglo de estudiantes, en la posición i, que me lo va a ir dando el repetir para, punto legajo y punto nombre. Son dos campos y son dos variables diferentes, ¿sí? Están ubicados en el mismo lugar. La variable i en esta línea va a tener el mismo valor en los dos casos, ¿no? Y leo por un lado el legajo y por otro lado el nombre. Luego vamos a cargar ya tenemos cargados los legajos y los nombres. Vamos a cargar las notas de cada uno. Entonces ponemos otro repetir para, de 1 a 80 también, donde le vamos a pedir que ingrese las 5 notas y le vamos a dar el nombre, porque ya lo tenemos, del estudiante. Entonces ponemos estudiantes y punto nombre. Nuevamente acá me da el índice dentro del arreglo y acá me da el campo dentro de esa fila que tengo que traer. Y dentro, como tenemos 5 notas por cada alumno, vamos a tener otro repetir para, con n variando de 1 a 5, donde le pedimos la nota 1, nota 2, nota 3, etc. Y como esto es un arreglo, lo vamos a almacenar en estudiantes i punto notas n. Entonces, por cada estudiante leo las 5 notas. ¿Sí? Una vez que tenemos cargado eso, ya podemos empezar a hacer un montón de operaciones. En este caso, el algoritmo lo único que hace es pedir un nombre de estudiantes y pedir un número de parcial o un número de nota para poder mostrarlo. Y bueno, por eso pide un número de estudiante
y un número parcial que va a utilizar como índice, digamos, del arreglo. Número estudiante nos va a dar en qué fila dentro del arreglo de registro estamos, y parcial me va a dar el índice del arreglo de notas, si es la nota 1, 2 o 5. Entonces luego escribe estudiantes, entre corchetes número estudiantes, para ubicarnos en la fila correspondiente a ese alumno, punto nombre, me devuelve el campo del nombre y lo muestra por pantalla. Y estudiantes, número estudiantes, punto notas, parcial, me va a devolver la nota de ese parcial en particular que estamos pidiendo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hasta aquí por ahora? ¿Hay alguna pregunta? Sí, se entiende. ¿Se entiende? Bien. Bueno, continuamos. El siguiente demos ejemplo, lo vamos a ver, o vemos cómo sería este mismo algoritmo en C. Acá, por ahí algunas, no me explicaremos mucho la lógica, sino sí las particularidades de que dentro de C y algunas cositas nuevas. Acá, por ejemplo, lo que se hace, digamos, es no cargar los 80 estudiantes para poder realizar las pruebas. Recuerden que si nosotros, o sea, lo hemos hecho en algunos ejercicios, si nosotros tenemos, o el ejercicio nos pide ingresar 100 números, y bueno, el ejemplo no lo vamos a hacer con 100 números, porque si no vamos a perder mucho tiempo, digamos, probándolo, por lo menos en esta primera instancia, que para nosotros lo importante es aprender a programar o a hacer algoritmos sencillos. Después, si tuviéramos que hacer, digamos, algo en producción, ahí sí tendríamos que testearlo, digamos, un poquito más. Pero en este caso, por ejemplo, vamos a decir que vamos a cargar 4 estudiantes y vamos a cargar 2 notas por cada uno, para no tener que perder tanto tiempo en el ingreso. Si no, si tenemos 80 estudiantes por 5 notas, y la cantidad, ahí tenemos 160, 320, 400 notas para cargar, además de los nombres de los 80 estudiantes. Eso lleva un tiempito. Entonces, en C, lo que hacemos es definir algunas constantes de la siguiente forma. Esta línea que dice numeral define CE4, me indica que se va a declarar una constante que se va a llamar CE, que va a tener el valor 4. También otra constante que se va a llamar CN, que va a tener el valor 2. De ahí en adelante, de acá para abajo, yo puedo utilizar CN y CE, y van a ser reemplazados por el valor que yo puse acá. Y esto lo puedo usar, por ejemplo, en la declaración de un arreglo. Entonces puedo utilizarlo, o bueno, repetir para saber hasta dónde lo recorro. Puedo utilizar de acá en adelante CE y CN sabiendo que van a tener estos valores. ¿Cuál es la ventaja? Que si yo después quiero pasarlo a producción y quiero hacerlo para los 80 estudiantes y las 5 notas, cambio estos dos valores acá y no tengo que tocar la declaración de los arreglos, no tengo que tocarlos repetir para. Todo va a seguir funcionando igual porque está haciendo referencia a CE y tomando su valor de aquí. Entonces, en este caso, por ejemplo, habíamos dicho que lo primero era declarar el tipo. Así que vamos a declarar el tipo persona. La palabra clave para declararlo es struct. Struct persona me permite declarar una estructura nueva. Entonces, struct, el nombre de la estructura, persona, y entre corchetes, entre llaves, los campos que vamos a utilizar. En este caso, una cadena de 8, una cadena de 30 y un arreglo de real de tipo que se va a llamar notas, y que ¿cuántos elementos va a tener? Acá ponemos la constante, CN. CN va a tener, en principio, 2. Si después lo quiero cambiar para tenerlo 5, cambio el número acá, y automáticamente, cuando lo ejecute el programa, se va a cargar de 5 elementos. Bueno, en el main, en el programa principal, lo que tenemos que hacer es declarar la variable que vamos a utilizar, o la variable de arreglos de registro que vamos a utilizar. Eso lo hacemos con esta línea.
como definimos acá la estructura persona, acá vamos a definir una variable que se va a llamar estudiantes, que va a ser de tipo persona, por eso utilizamos struct persona aquí, y que va a tener C elementos. C, tal como dijimos acá, tiene 4 elementos en principio. Cuando lo pase a producción, este 4 lo cambio por un 80 y el arreglo va a ser de 80. Por ahora va a ser, digamos, de 4. Mientras lo pruebe, está bien. Para ver si compila, etc. Esas, serían, las diferencias con respecto, a lo que vimos estemos hasta el momento, estemos en C o de lo que conocemos hasta ahora en C. Entonces, la forma de declarar la variable, el arreglo, sería con struct persona, la palabra clave struct, el nombre del registro, y luego sí, el nombre del arreglo que yo quiero declarar. El resto es exactamente igual a lo que hemos visto hasta ahora. Hacemos un repetir para, que en principio iba de 1 a 80, bueno, acá va a ir hasta CE. Recuerden que habíamos dicho que siempre puedo utilizar el nombre de la constante que declaré de acá. Entonces, en lugar de ir hasta 80, irá hasta 4. Ingrese el legajo y el nombre de estudiante. Y acá una consideración. Este repetir para va desde 0 hasta el número anterior a CE. Entonces, esto va a ir variando. En este caso que CE vale 4, son 4 estudiantes, va a tener los valores 0, 1, 2 y 3. Porque los arreglos, recuerden que en C comenzaban desde 0. Entonces, acá, para indicarle que es el primer estudiante, cuando esté en el primer estudiante, iba a valer 0. Pero como visualmente me tiene que mostrar un 1, le sumo 1 aquí. Y bueno, aquí hace la lectura. Fíjense que estamos leyendo 2 cadenas, %S, %S, y leemos estudiantes i.legajo, estudiantes i.nombre. Bueno, leemos también las notas, estemos aquí. En este caso va a ir variando hasta desde 0 hasta CN. Nuevamente, digamos, aquí también va a ir mostrando o va a ir variando, digamos, le va a ir sumando 1 a n para mostrarlo, digamos, correctamente. Y en el scanf, entonces, acá sí, fíjense que utilizamos el ampersand porque estamos haciendo referencia a un elemento, digamos, de tipo entero. No una cadena. Aquí no utilizamos un ampersand delante de la variable porque estas variables eran de tipo cadena. Estos campos son de tipo cadena. Entonces, recuerdan, como habíamos dicho hace un rato, las cadenas yo no tengo que ponerle el ampersand en la lectura. Pero en este caso estamos leyendo variables de tipo real, porque son elementos de un arreglo de tipo real. Entonces sí necesitamos pasarle el ampersand para pasarle la dirección de memoria de esa variable. Por eso entonces vamos con ampersand estudiantes y punto notas n. ¿Sí? Bueno. El resto se maneja, digamos, de la misma manera. Leemos el número de estudiantes, leemos el número del parcial que queremos leer, que queremos mostrar, y mostramos estudiantes. Número estudiante menos 1. Nótese aquí también, yo cuando ingrese el número de estudiantes, quizás estoy ingresando el 5, que era el de Ariel Silva. Pero eso está guardado en la posición que tiene como índice 4, porque en C arrancan en 0, digamos, los índices. Entonces, al número de estudiantes le tengo que restar 1. Entonces, en estudiantes, número estudiante menos 1, punto nombre, muestro de nombre, estudiantes, número estudiante menos 1, punto notas, parcial menos 1, como índice. Y acá lo mismo, porque yo les voy a estar paseando parcial 1, parcial 2, parcial 3, pero eso está guardado en el índice 0, 1, 2. Entonces tengo que restarle, demos un número, ¿no? Bueno, ¿se entendió más o menos el ejemplo de arreglo de registros? Bien, pasamos. Sí, sí. Cualquier cosa, bárbaro. Hacemos algún repaso en general. Con eso más o menos vimos todo lo que teníamos de teoría de registros.
Después por ahí tenemos que ir viendo, algunos ejemplos de aplicación que por ahí lo vamos a ir viendo, un poquito, en las clases, en la clase de práctica, arrancando el martes que viene. Los temas que siguen son los temas de búsqueda y de ordenación. Búsqueda, vamos a ver una búsqueda sencilla ahora, y luego la semana que viene vamos a ver un modo un poco más eficiente de realizar las búsquedas. Bueno, en este caso, nosotros vamos a trabajar con arreglos. Las búsquedas que nosotros siempre vamos a plantear van a estar orientadas a búsquedas dentro de arreglos, y en general van a ser de tipo numérico, pueden ser también de cadena de caracteres. Para ese caso usaremos las funciones string compare o comparar, que ya vimos. Y el primer caso, que va a ser el más sencillo de ver y quizás el más general, es la búsqueda en un arreglo desordenado, que se denomina búsqueda secuencial. Básicamente vamos a ver dos tipos de búsqueda: búsqueda secuencial y búsqueda dicotómica. La búsqueda secuencial se utiliza cuando el arreglo está desordenado. ¿Por qué? Porque lo que hacemos en este caso es buscar un elemento determinado en todos los componentes o en todas las celdas que tiene un arreglo. Entonces, se trata de determinar si entre los componentes de un arreglo cualquiera aparece o no determinado valor que nos dirá del usuario cuál es. Vamos a ver un ejemplo, entonces, de una búsqueda secuencial. Vamos a suponer, vamos a crear nuestro algoritmo de nombre búsqueda secuencial. Definimos variables de tipo entero, n e i, que van a ser, índices de unos sendos arreglos. Vamos a definir una variable de tipo que se va a llamar valor, otra cont, y un arreglo x de 10.000 elementos. Por suerte no lo tenemos que cargar nosotros, pero asumimos que en principio vamos a tener 10.000 elementos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es leer n, que es la cantidad de elementos que va a tener nuestro arreglo. Lo declaramos como de 10.000, pero puede tener algunos menos. En este ejemplo, entonces, le pedimos al usuario que nos diga cuántos elementos va a ingresar. N debería ser mayor a 0 y menor o igual a 10.000. En este caso no lo vamos a validar, pero se supone que esto va a ser así. Si ingresa un número negativo o si ingresa un número mayor a 10.000, en un momento vamos a tener algún error en la lectura. Lo primero que hacemos es cargar el arreglo. Entonces hacemos un repetir para de 1 a n, donde al usuario le pedimos que ingrese un valor para la posición i, y leemos en x sub i el valor que ingresa el usuario. Entonces estamos leyendo, si el usuario ingresó 500, vamos a leer 500 números enteros. Si ingresó 250, 250 números enteros. Si ingresó 9.000, ingresaremos 9.000 números enteros. Una vez que está cargado el arreglo, ya sabemos que tiene n elementos, ¿sí? Porque lo ingresamos ahí. Vamos a realizar la búsqueda en sí. Lo primero que tenemos que hacer cuando hacemos una búsqueda es saber qué vamos a buscar. Entonces, eso se lo vamos a pedir al usuario también. Comienza la búsqueda, entonces. Le pedimos al usuario que ingrese un valor a buscar, leemos valor es una variable de tipo entero, igual que x, así que valor será 12, será 15, será 28, lo que ingrese el usuario, que va a ser un valor que suponemos que puede estar dentro del arreglo, pero no sabemos, no estamos seguros, queremos buscarlo. Entonces tenemos que empezar a realizar la búsqueda. Y la búsqueda va a consistir en recorrer todo el arreglo y comparar el primer elemento con el valor que nosotros buscamos, el segundo con el valor que nosotros buscamos, el tercero con el valor que nosotros buscamos. Cuando encontremos una coincidencia, ahí ya dejamos de buscar. Nosotros cortamos la búsqueda en la primera coincidencia o la primera vez que encontramos ese elemento dentro del arreglo, ¿sí? Puede ser que aparezca más veces, pero una búsqueda secuencial en principio me devuelve siempre la primera ocurrencia del valor, que yo busco. Eso se implementa con este repetir mientras, que tiene dos condiciones. Una, que un contador que yo inicializo en 1 sea menor a n, perdón. Recuerden, n es la cantidad de elementos. Y cont es un contador que nosotros vamos a implementar aquí adentro.
Fíjense que el repetir mientras tiene una sola instrucción que no tiene nada que ver con comparar cosas con el arreglo. Lo único que hace es incrementar el contador, porque la búsqueda en realidad se está haciendo dentro de la condición del repetir mientras. Y la búsqueda en sí, en general, está acá. Yo estoy preguntándome si X en la posición contador es distinto de valor. Si esto me devuelve verdadero, quiere decir que ese elemento no es igual al valor que yo busco. Y si además el contador es menor a n, entonces sigo incrementando más el contador. ¿Sí? Profe, Sí, ¿no tendría que ser menor o igual a n o no? debería ser menor o igual a n, efectivamente. Bueno, eso después lo voy a cambiar. Porque en este caso nosotros estamos en pseudocódigo y dijimos que n es la cantidad de elementos. Así como hicimos este repetir para hacer la lectura desde 1 hasta n, el contador también me debería dar debería compararlo hasta el último momento. En principio, te diríamos que sí, debería ser menor o igual. Debería ser menor o igual para que yo pueda comparar con el último elemento. Pero, ojo, porque acá hay una cuestión que va a hacer que nuestro algoritmo funcione igual con el menor y no con el menor igual. Yo acá estoy comparando con dos condiciones, ¿no? Contador menor a n, que me puede devolver verdadero o falso, y x evaluado en contador distinto de valor. Lo que me dice si lo encontré o no es esto. Pero esto me permite que no llegue hasta la última posición. Ahora bien, para que yo siga buscando, las dos condiciones tienen que cumplirse al mismo tiempo. Tienen que ser verdaderas al mismo tiempo, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa? Vamos a suponer que yo me paro acá, en este momento. Yo me pregunto, encontré, ya salí, en este caso, acá yo ya salí del mientras, ¿no? En esta línea de código. ¿Encontré el elemento o no? ¿Cómo sé si lo encontré? ¿Lo tendría que mostrar? Claro, pero para saber si lo debería mostrar si lo encontré. Pero primero, antes de eso, tengo que saber si lo encontré. ¿Y cómo sé si lo encontré? ¿Cómo? Xcont tendría que ser igual a valor, ¿o no? Claro, exactamente. La cuestión basa por ahí. Yo tengo que ver si xcont es igual a valor. Acá me tendría que preguntar por qué razón salí. Porque, bueno, fíjense que de las dos condiciones, esta condición me permite que yo no me pase de la cantidad de elementos. Lo tengo que tener porque puede ser que el elemento que yo busque no esté. Y si el elemento que yo busco no está, esto siempre va a valer verdadero. Entonces yo no puedo hacer un repetir mientras que sea así para hacer la búsqueda. Preguntándome solamente si xcont es distinto del valor. Eso podría hacerlo solamente si yo estoy seguro de que el elemento que yo busco siempre va a estar. Pero si pudiera ser que el elemento no esté, en algún momento este contador va a valer más de 10.000 y voy a estar accediendo a elementos del arreglo que no existen. Entonces, esta condición sola es la condición que me dice si todavía no lo encontré, sola no puede estar. Tengo que controlar el valor del contador.
Por eso le agregamos esto. Ah, no lo copié, ahí está. Control Z. Bueno, por eso le agregamos esto. Esto me va a garantizar que yo siempre esté dentro de los límites del arreglo. Y como bien dijeron ahí, si yo quisiera comparar hasta el último elemento, tendría que poner menor o igual. Pero en realidad esto va a funcionar igual. ¿Por qué? Porque yo voy a estar comparando hasta el anteúltimo. Y la respuesta a esta pregunta, yo, con las condiciones que yo tengo planteado en ese mientras, solo la puedo contestar si me vuelvo a preguntar esto. Entonces, para saber si yo encontré el elemento o no, tengo que preguntar si xcont es igual al valor. Eso es lo que van a hacer. Vemos acá. Y vamos a ver qué es lo que hacemos en la planilla, que ya no me acordemos bien. Bueno, se lo voy a escribir porque ahí quedó muy oscuro. Vamos a volver, demos el notepad. Lo que hacemos ahí, entonces, es preguntarnos si xcont es igual a valor, entonces escribir primera o encontrado en posición no. Y si no, ponemos en escribir valor no encontrado. Y sí, y ahí ya puede terminar el algoritmo, ¿no? Lo importante entonces aquí es que si esto se cumple, si xcont es igual al valor, entonces la posición o la variable cont me devuelve la posición donde está el valor. Aquí además yo podría mostrar, si quiero mostrar el valor, podría mostrar o valor o podría mostrar x xcont. Cualquiera de las dos me estaría devolviendo el valor, ¿no? Porque son iguales. Y cualquiera de las dos variables podría poner ahí. Lo importante es conocer la posición donde lo encontré. Eso sí, es realmente lo que me sirve en una búsqueda, ya sea secuencial o dicotómica, como vamos a ver la semana que viene. Eventualmente acá podría hacer algo más, quizás así pasárselo a alguna función que haga algo, o guardarlo en un archivo, o lo que fuera que me pidamos el problema. Pero la búsqueda esencialmente es esto. La búsqueda está guardada o está contenida dentro de un repetir mientras, y dentro del repetir, mejor dicho, dentro de la condición de un repetir mientras, y dentro del repetir mientras lo único que hago es incrementar el contador. Paso al siguiente elemento. Y esta es la clave que me va a permitir continuar hasta que lo encuentre. Si yo lo encuentro en la posición 3, esto salta cuando el contador llega a 3, aunque n valga 100. ¿Sí? Salgo con x igual a 3. Pero bueno, después me tengo que preguntar si realmente lo encontré, y para eso me pregunto si la posición en la cual quedó apuntado x es igual al valor. Ahora, vamos a suponer que n vale 100. Y como recién dijo alguien por ahí, si yo pongo acá cont menor a 100, en realidad el elemento 100 no lo estoy comparando. Nunca hice esta comparación. ¿Sí? Entonces vemos qué sucede cuando yo llegué a comparar el elemento 99. Pasaría, o sea, suma 1 y pasa al sí. Claro, bueno, va a pasar al sí, pero si el contador, yo esto lo voy incrementando, ¿no? En un momento pasa, vale 99 y esto vale 100. Entonces, 99 es menor a 100, sí, verdadero. Esto acá no me importa, supongamos que no lo encontramos. Se incrementa esto. El contador pasa a valer 100. Entonces acá me pregunta, ¿100 es menor a 100? Y no, eso es falso. Entonces esto
ya me garantiza de que no voy a no voy a entrar a este repetir mientras. Por eso esto acá no se va a evaluar. Así que el elemento 100 nunca lo comparo realmente. El último elemento del arreglo en realidad nunca lo estoy comparando. Pero no necesito entrar acá. No necesito que esto que sea un menor igual. Porque el contador ya se incrementó y me quedo apuntando al siguiente elemento. Pero sí, el elemento 100 lo voy a estar comparando acá. Porque si bien acá no lo comparé, yo acá vuelvo a preguntar por si x con es igual a valor. Y el contador ahora vale el último, lo que vale n. Vale 100. ¿Sí? ¿Se entendió? Esta parte queda por ahí medio rebuscada. Pero se entendió por qué en este caso no es o no va el menor igual. No es necesario el menor igual. Sí, se entendió bien. ¿Se entendió bien? Bueno. Esto es básicamente entonces lo que se conoce como búsqueda secuencial. Es un tipo de búsqueda que es la más fácil de implementar, pero a su vez no necesariamente es la más óptima. Va a haber veces en las cuales la búsqueda va a ser muy rápida. Cuando estemos el valor que yo busco, cuando exista el valor que yo busco, en las primeras posiciones. Pero si el valor que yo busco está en las últimas posiciones del arreglo, voy a hacer muchas comparaciones. Y si no está, ni hablar, voy a comparar todos los elementos, ¿no? Entonces eso es una cuestión importante que vamos a tener en cuenta. La cantidad de comparaciones efectuadas digamos, dentro de esta búsqueda. En este caso, la búsqueda secuencial en un arreglo desordenado es un algoritmo de orden n. Recorre y compararse las n componentes del arreglo hasta localizar el valor buscado o hasta el final del mismo. Si la búsqueda finaliza en la primera coincidencia, si el elemento que yo busco está en el primer elemento, la cantidad promedio de comparaciones sería n sobre 2, que es también de orden n. Esto evaluando que yo lo busco varias veces. Si está en la primera posición, lo encontré en una iteración. Si está en la posición 10.000, lo encontré en 10.000 iteraciones. Si no está, también hice las 10.000 iteraciones. Como si esa distribución fuera más o menos al azar, podríamos decir que la búsqueda dicotómica, en realidad, el promedio de búsqueda es de n sobre 2 comparaciones. Entonces, si yo tengo, digamos, 10.000 elementos, la cantidad de iteraciones que hago, en promedio va a ser 5.000. Algunas veces va a ser menos, otras veces va a ser más, dependiendo casi de una cuestión de azar. Pero si lo tenemos que plantear, digamos, en forma digamos, matemática o lo tenemos que estimar, tendríamos que decir que es la cantidad de elementos del arreglo dividido 2, esa sería más o menos el promedio de operaciones para poder encontrar un valor. Es un valor alto, es un valor estemos alto. O sea, les digo, si tenemos 10.000 elementos en el arreglo, van a ser 5.000 operaciones para realizar esa búsqueda, lo cual es un número alto. Por eso después vamos a ver otros métodos que son un poco más eficientes en cuanto a la búsqueda. Y que ahí es muy importante ver si el arreglo está ordenado o no. Y acá, bueno, para introducirnos un poco a esa búsqueda, nos dice que pensemos en buscar en una guía telefónica. Ahora ya por ahí no se utiliza, vemos mucho la guía telefónica, pero a lo mejor en sus casos alguna guía vieja existe. Y supongan que, por ejemplo, que tenemos que buscar en la guía telefónica a qué abonado le corresponde un número determinado. No buscamos el número de teléfono de una persona, sino que tenemos el número de teléfono y tenemos que buscar a qué persona pertenece. En ese caso, lo único que hay que hacer es recorrerla leyendo número por número, desde el principio hasta que lo encontremos. Y es una tarea tediosa, porque las guías telefónicas son complicadas de leer, son larguísimas. Ahora, si fuera al revés, si yo tengo el nombre y el apellido de la persona y quiero encontrar el número de teléfono, es mucho más sencillo, porque la guía telefónica está organizada alfabéticamente, entonces yo lo puedo buscar de una forma más sencilla.
De hecho, fíjense, digamos, la locura que es buscar un número de teléfono para encontrar a qué persona pertenece. Si ustedes quieren el nombre y apellido de la persona, lo buscan muchísimo más rápido. Ese ejemplo, digamos, es bastante claro. Digamos. Es como buscar, digamos, en un diccionario, también si se quiere. Si ustedes buscan el significado de una palabra, es sencillo, digamos, encontrarlo, abriéndolo y pasando páginas 3 o 4 veces, lo van a encontrar. Si ustedes les dan un significado y tienen que encontrar a qué palabra pertenece, tendrían que buscar, recorrer todo el diccionario, digamos, entero. Una locura. Pero para eso se necesita que el campo a través del que nosotros estamos buscando esté ordenado. Si el campo no está ordenado, no podemos hacer esa búsqueda más eficiente. Tenemos que hacer la búsqueda, digamos, lenta. Y ese es el ejemplo, o lo que diferencia, digamos, las búsquedas dicotómicas que las búsquedas secuenciales. La búsqueda secuencial es cuando nosotros tenemos que ir recorriendo elemento por elemento hasta encontrar el valor que nosotros buscamos. Una búsqueda dicotómica se basa en arreglos que están ordenados, y cuando el arreglo está ordenado, realizar una búsqueda puede ser mucho más eficiente porque yo puedo hacer estimaciones acerca de dónde puede estar. Y eso vamos a ver que en promedio hace muchísimas menos comparaciones que una búsqueda secuencial. Pero bueno, eso lo vamos a ver nuevamente el martes. ¿Preguntas hasta aquí? Parece que no. ¿Eh? Parece que no. Parece que no. Bien. Bueno, con esto terminamos un poco los temas que teníamos hasta pendientes del martes. Bueno, el martes que viene arrancamos de nuevo con con el tema de búsquedas, pero ya vamos a ver la búsqueda dicotómica, para lo cual necesitamos que el arreglo esté ordenado. Ya vamos a hablar la clase que viene de eso. Pero antes de que terminemos, les quería decir, presentar dos cosas. Una, que vamos a implementar esta clase, algo que en algunas comisiones por ahí estuvo funcionando, que es lo que se llama el desafío. El desafío es una especie de tarea que no es obligatoria, no necesitan hacerlo sí o sí, pero si ustedes por ahí están con tiempo, les sirve, digamos, de práctica, puede ser interesante que lo vayan planteando. La idea es que nosotros les vamos a mostrar, o yo les voy a desafiar a que ustedes resuelvan una parte del ejercicio 9 de la práctica 8. No van a tener que hacer todo el ejercicio, porque la práctica 8 en realidad son ejercicios de tipo parcial 2 o final, y son ejercicios que son largos. Ya dimos más o menos todos los temas para poder resolverlo, pero todavía no les voy a pedir que lo hagan, que lo resuelvan completo. En particular, recuerden esto. El desafío es el ejercicio de la práctica 8, ejercicio 9, que no sé si lo tengo, no tengo el enunciado acá, ahora se los busco y lo abro. Y lo que ustedes van a tener que hacer es resolverlo para el viernes que viene. No resolverlo todo, ya vamos a ver qué es lo que se necesita hacer. Y lo tienen que hacer en grupos. La idea es que esta dinámica ya les vaya sirviendo para empezar, a trabajar, en grupo, o con respecto, ya en vistas del parcial, ¿no? Perdón, del parcial no, del trabajo práctico, que lo vamos a presentar la semana que viene. Van a tener que presentar, o van a tener que organizarse en grupo de 2 o 3 alumnos, y ya se conocen y ya tienen forma de algún grupo, pueden empezar a juntarse. Nuevamente les digo, esto es opcional, no es obligatorio. Van a tener que presentar una carátula con sus datos, que va a tener que ser curso de repaso, los nombres y legajos o documentos de ustedes, el año en el que estamos. Y lo que van a tener que hacer es la parte de análisis. No tienen que hacer el algoritmo entero, solamente la parte de análisis, donde
Dentro de ese análisis van a mostrar las estructuras de datos con datos de ejemplo, las declaraciones de variables, donde ustedes, en la parte de sección de declaración de variables del algoritmo, donde ustedes declaran las variables que van a utilizar, en particular las estructuras de datos necesarias para resolver el problema, y los encabezados de los subalgoritmos que van a utilizar. Cuando digo los encabezados, ustedes van a tener que poner si ese subalgoritmo es función o subrutina, el nombre que tiene y los parámetros que acepta. Si son de entrada-salida, si son arreglos, si es una función, qué tipo de datos devuelve. Básicamente, lo que van a mostrar, o lo que van a tener que hacer es algo como esto. Esto se los muestro de algo que hizo otra comisión. Haciendo esto con el ejercicio 7 el ejercicio 3 de la práctica 7, resolviéndolo con arreglo de registros. La parte 1, por ejemplo, esto es el gráfico de la estructura de datos. Se crearon un registro que se llama jugador, que tiene dos campos, un entero que se llama socio, un real que se llama puntos, entonces guardan un ID de socio o nombre de socio, los puntos de ese que tiene ese socio, y bueno, esto es un arreglo de registros. Son datos heterogéneos porque la declaración de este arreglo es esta. Se llama torneo, la estructura de datos es de 20 elementos, tal como está aquí, y se llama jugador. Perdón, jugador es el tipo de datos, se llama torneo. Entonces aquí está torneo de 20 y está mostrado, con algunos datos, de ejemplo. Entonces está el dibujo de la estructura de datos que se necesita para resolver ese problema, la definición de las variables. Ustedes pueden usar registros o pueden usar arreglos apareados, no hay ningún problema, es una lección que tienen que hacer ustedes. Y después están los subalgoritmos que se utilizan para resolver ese ejercicio, donde se pone si es una subrutina o una función, los nombres y la lista de parámetros que acepta ese problema, que acepta ese subalgoritmo. En el caso de las funciones, el tipo de dato que devuelve. Pero bueno, eso es lo que tienen que resolver. Y bueno, acá cuando les puse que tienen que hacer la estructura de datos, tienen que hacerlo con datos de ejemplo. Los datos de ejemplo sería esto. Entonces este sería el gráfico que les pide cuando les pido la estructura de datos. No tienen que resolver el problema entero, ¿no? Tienen que pensarlo y ver qué estructura de datos les serviría para resolverlo. La definición de las variables, que si ustedes eligen arreglos apareados, acá aparecerían dos arreglos de 20 elementos, uno de entero y otro de real. Acá en este caso sí son un arreglo de registro. ¿Cómo lo resuelven? Es elección de ustedes. Y los encabezados de los subalgoritmos que van a utilizar. Nuevamente les digo, esto es opcional, no es una tarea, obligatoria, por eso, se plantea, como desafío. ¿Y cuál sería, el aliciente para realizarlo? Bueno, una, porque les sirve para empezar a trabajar con la dinámica de grupo, que lo van a necesitar ya a partir de la semana que viene para el trabajo práctico. Otra, porque bueno, son temas que nosotros después por ahí les vamos a ir corrigiendo y por ahí puede servir el feedback que le demos. Los obliga por ahí un poco a hacer cosas. Y otra, porque los que los hagan, aquellos quienes lo resuelvan bien, esto les va a dar un punto extra para el TP. Es decir, si ustedes hacen bien esto, si en el TP se sacan 7, les va a ir un 8 como nota. Ese es el verdadero aliciente, digamos, o la ventaja que pueden llegar a obtener al resolver este desafío. Nuevamente, no es obligatorio, es opcional, pero si lo resuelven bien, les da, un punto extra para la nota de la evaluación del TP. ¿Sí? Bueno, el enunciado se los voy a dejar para que los lean ustedes. Y bueno, en general la idea es que lo resuelvan, solos, ¿no? Así que bueno, vayan viéndolo. ¿Alguna pregunta?
está todo claro? Sí, quedó todo claro. ¿Sí? Bárbaro. Bueno, entonces, ya que estamos, lo último que les voy a dar, ya con esto nos liberamos, o lo último que les voy a comentar, es lo siguiente. Hoy hay una actividad que se realiza, porque bueno, este es un año muy particular para la facultad, porque se cumplen este año 100 años de la creación de la facultad. 1920 fue la época en la cual se fundó o se creó la Facultad de Ciencias Exactas. Y bueno, este era un año muy particular, porque bueno, se pensaban en hacer festejos, etcétera. Bueno, en el medio pasaron cosas, pasaron pandemias, y bueno, eso pasó a un segundo plano, o se pasará para el festejo para los 101 años. Pero se iba a hacer, o se hace, para hoy, una especie de celebración o conmemoración de los 100 años de la facultad, que es justamente hoy a las 19 horas, o sea que empezó, supuestamente, hace un ratito, un evento virtual en homenaje a los 100 años de vida de la facultad. La transmisión se realiza a través de las redes sociales, pueden verlo en Facebook, en Instagram o en YouTube. Y bueno, con esto nosotros hoy terminamos la clase y bueno, los invito a quien quiera sumarse, yo lo voy a hacer, a la transmisión de este evento. Esa fue un poco la razón por la cual adelanté un poquito la clase, porque estaría interesante que participar. 100 años no se cumplen siempre, no se cumplen todos los años. Yo para el próximo centenario de la facultad quizás no esté viéndolo o no me acuerde, así que es una buena oportunidad. Yo esto, para que lo tengan, se lo voy a mandar ahora por la mensajería de comunidades. Así también lo tienen. Y bueno, por mi parte es todo por hoy. Si se quieren sumar allí, serán bienvenidos. Seguiremos el evento virtual, y si no, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el martes que viene. Y si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo, no hay problema. Me quedo un ratito más. Profe, una pregunta. Sí. Las fechas del trabajo práctico, la que tenemos que entregar no el del viernes, sino el que tenemos que entregar después. Lo vamos a hablar el martes, porque al final definimos hacer un solo trabajo práctico. Yo les había dicho antes del receso de que quizás le iba a dejar durante el receso un TP para rendirlo, ni bien volvíamos, pero al final decidimos que vamos a hacer un solo trabajo práctico y lo vamos a presentar la semana que viene, el martes de la semana que viene. Así que, y van a tener, creo que 2 semanas más o menos para rendirlo. Vos, no sé quién está hablando, ¿estuviste en la clase Claro, sí estuve, pero no me acuerdo la fecha, no sé si había dicho sí, en agosto, a fines de agosto me parece. Sí, algo de eso había. Yo este fin de semana voy a subir la clase y subo la presentación, así les queda, pero a ver, ya te lo busco. Claro, porque yo vi la fecha, pero no me acuerdo justamente el día, por eso. Quería anotarlo y bueno, me olvidé. Sí, bueno, ya te lo digo, acá lo tengo. Bueno, la semana que viene lanzamos el enunciado y la entrega del TP va a ser para el 24 de agosto. Ah, ahí está. Bueno, muchas gracias. Sí, 24 de agosto la entrega y 25 de agosto la evaluación. Así sería el cronograma. Bueno, gracias, profe. Muy bien. Para el trabajo práctico o para el desafío, si tienen que armarse los grupos, como por ahí vienen todos de comisiones diferentes y además tuvimos solamente 2 semanas de clases presenciales, es muy probable que no se conozcan entre sí. Así que, bueno, no tengan miedo de utilizar el grupo curso de repaso para mandarse mensajes diciendo, bueno, estoy solo, no tengo grupo, ¿quién quiere formar uno? Porque en otras comisiones estuvieron trabajando así, y es natural porque
vienen todos de lugares diferentes, es el primer año y solamente tuvimos 2 clases presenciales, así que es perfectamente normal que no se puedan, que no se hayan, estemos conocidos. Así que usen eso como medio de comunicación para armarse los grupos. No queremos definirlos nosotros, sino que queremos que tratar de que se los gestionen, se lo vayan gestionando ustedes, ¿sí? Perfecto, profe. Muy bien. Bueno, chicos, nos vemos entonces. Nos vemos. Buen fin de. Nos vemos igualmente.